¿Qué harías si en tu primer día de trabajo descubres que tu compañero, el hombre que debe enseñarte a sobrevivir, es peor que los criminales que cazas? Pues las calles de Los Ángeles no son como las pintan los informes. Aquí cada esquina es una sentencia, cada puerta oculta un peligro y la delgada línea entre el bien y el mal se borra en cuestión de segundos. Jake, un joven policía idealista, empezará su primer día patrullando con Alonso, un veterano con fama de ser el mejor, pero muy pronto Jake se dará cuenta de que esta no será una rutina común. Las reglas que creía sagradas ya no existen. Al lado de Alonso se dispara primero y se pregunta después, y sobrevivir significará ensuciarse las manos. Hoy vamos a sumergirnos en las 24 horas que cambiaron la vida de Jake para siempre, y veremos cómo cada decisión pone a prueba sus valores, cómo un paso en falso puede costarle la vida, y cómo cuando descubres que tu propio mentor es el verdadero depredador, solo tienes dos opciones: unirte o convertirse en su próxima víctima. La justicia es solo una palabra, y la calle no perdona a los débiles. Todo comienza a eso de las 5 de la mañana. Jake, un policía novato, se prepara para tener el mejor día de su vida, la oportunidad perfecta para volverse un policía de alto rango. Genial, ¿no? En eso, la esposa de Jake contesta el teléfono y del otro lado se encuentra el oficial que va a entrenar a Jake por las próximas 24 horas. Al pasar, este le dice sin muchos detalles: cafetería en las 7 a las 10 a.m. de la mañana, y sin mucho más que decir, simplemente le cuelgan la cara. I know, sir, that's why I signed up, and I just want to say thank you for giving me this. Al llegar al lugar, Alonso disfruta de su periódico y un café, y desde ese momento empieza un juego mental para manipular a Jake poco a poco. Lo irás notando a medida que pasa el video. Jake, todo un buen hombre, intenta entablar una conversación normal con Alonso. Al interrumpirlo, Alonso le pide que le cuente una historia para entretenerlo. Ya que jodió todo, Jake, todo un oficial novato, le cuenta una anécdota sencilla de él y una compañera deteniendo a un borracho en la carretera, a lo que Alonso le responde: that you could be out there with a fine bitch for a year, and the most entertaining story that you can come up with to tell me is a drunk stop. Luego de eso, ambos se dirigen a lo que Alonso llama la oficina, su auto, y como puedes notar, no es un policía común y corriente. Alonso le dejó en claro a Jake que es un policía condecorado, con mucho trabajo y que no tiene tiempo para ser de niñera, así que si no le gustan los narcóticos se puede bajar del auto y buscar un trabajo de niña, a lo que Jake le cuenta por qué quiere ser un agente de narcóticos, diciendo que quiere acabar con las drogas en la ciudad y llegar a ser un detective en algún momento. Alonso le empieza a dar algunos consejos a Jake sobre la calle, hablándole de su familia y pasando un momento tenso al decir esto sobre su esposa. Pero al llegar al primer lugar, Alonso le muestra a Jake cómo trabaja un dealer. Lo curioso es que este muchacho trabaja para él, dejándolo vender todo tipo de drogas y haciendo de soplón cuando hay movimientos grandes por parte de los narcotraficantes de la zona. En este punto tú y yo ya sabemos lo que pasa. Alonso no es un policía tan legal como parece, es corrupto, pero más adelante averiguaremos hasta qué punto. Ambos policías salen detrás del auto que recibió la droga, haciendo parecer que están parando a criminales extremadamente peligrosos, por lo que Alonso les quita todo lo que traían: marihuana, una pipa, cigarros, y simplemente les hace una advertencia para minutos después dejarlos libres. Pero después de esta requisa, Alonso le pide a Jake que debe fumarse la hierba que confiscaron, con la excusa de que un verdadero agente de narcóticos debe saber lo que es tener droga en su interior, por lo que Jake, presionado por Alonso y el tráfico, parando a propósito, termina fumando la basura que le dio. Minutos después, Jake estaba totalmente drogado y desorientado, pero Alonso lo hace confundir aún más diciéndole cosas sin sentido, y en ese momento Jake le pregunta que por qué lo hizo drogarse, a lo que Alonso le responde: Al rato llegan a la residencia de un viejo amigo de Alonso, Roger, el hombre que se encarga de decirle todo a Alonso antes de que todos lo sepan, con la intención de presentarle a Jake, el novato. Roger le cuenta una historia de un caracol, que al principio simplemente se hace graciosa, pero si te pones a analizarla, es una analogía que hace alusión al mundo de las calles, y que una persona tan buena como él puede terminar involucrado en asuntos tan sucios y peligrosos por andar con personas como Alonso. Al despedirse, Roger le cuenta a Alonso que pronto se irá a Filipinas a vivir la vida de ensueño, haciéndote entender que tiene mucho dinero escondido para poder tener una vida de este estilo. No te olvides de eso, lo vas a entender más adelante. A medida que pasa el día, Alonso se encarga de ensuciar más y más a Jake, dándole cerveza y llevándolo a lugares que pronto te harán entender el tipo de persona que es Alonso. Pero al pasar por un callejón, Jake ve como unos indigentes están intentando violar a una joven, por lo tanto decide bajarse e ir a ayudarla. Aquí podemos ver las dos caras.
Por un lado, Jake decide hacer lo correcto, detenerlos y meterlos a la cárcel, pero por otro lado, Alonso simplemente propone golpearlos, amenazarlos, pero no llevarlos ante la justicia, porque ellos no se encargan de los peces fáciles, se encargan de pescar los gordos, y que estas personas lo único que se merecen es justicia callejera. To protect the sheep, you gotta catch the wolf, and it takes a wolf to catch a wolf, you understand? Y luego de tener ese enfrentamiento, Alonso lleva a Jake a comprar crack con la intención de atrapar a un dealer en la zona, Snoop Dogg. Al atraparlo se mete en la boca el crack que estaba vendiendo y Jake, todo un novato, dice que está limpio, pero Alonso con más experiencia le mete un lapicero en la boca y lo hace vomitar más de 6 de estos, por lo que Alonso lo extorsiona pidiéndole información para saber quién es el que está distribuyendo esta droga y después de unas cuantas amenazas suelta el nombre de Sandman. Alonso le pide a un compañero que le dé la información de dónde vive este hombre, pero extrañamente él ya sabía dónde vivía, por lo que no es solo una captura normal, hay otra intención detrás de todo esto y vas a conocerla. Al llegar al barrio, Alonso y Jake entran a la casa con una orden de cateo para inspeccionar la propiedad de Sandman, el cual está en la cárcel. Al inspeccionarla de una forma muy agresiva, Jake vigila a la madre y el hijo de este hombre, y Alonso va en busca de supuestamente armas y drogas, pero lo que en verdad estaba buscando era dinero. Al inspeccionar y hacer como si no pasara nada, Alonso le entrega la orden de cateo a la señora, pidiéndole perdón y que no encontró nada, obviamente intentando salir lo más rápido posible porque ya sabía lo que iba a pasar. Alonso, cansado de la actitud de Jake, lo manipula una vez más diciéndole que tiene que ensuciarse para ser un oficial de narcóticos y que él decide si ser alguien importante o terminar siendo un policía común y corriente que se encarga de este tipo de cosas. Después de todo esto, Alonso debía ir a la casa de una de sus esposas para guardar el dinero que se robó. Al llegar y esperar un rato, Jake se queda dormido con el hijo de Alonso, mostrando la poca relación que tiene el policía con el niño. Y luego de organizarse y descansar un poco, se dirigen a una reunión con otros agentes más corruptos aún. Al llegar y sentarse, Stan le recuerda a Alonso lo hundido que está y que no podrán protegerlo más. Y dirás, ¿a qué me refiero con eso? Pues días antes Alonso fue a Las Vegas a pasarla bien, tomarse unos tragos y salirse de control, y pues lo único que trae esto son problemas. Tuvo una pelea con un ruso y lo mató a golpes, echándose al hombro a las mafias rusas, por lo que debe pagarles $1 millón a la medianoche para no morir, de ahí su necesidad por el dinero. Pero obviamente Alonso no tenía todo eso, así que decide hablar con su equipo para armar un plan y poder sacar ese dinero lo más rápido posible. Jake no sabe qué van a hacer, y al llegar a la casa se entera de que al que van a robar es a Rogers, pero ya es muy tarde para arrepentirse. Mentira tras mentira, Alonso dejan claro que su lealtad no vale un peso, y sin pensarlo empieza a buscar el dinero de Rogers. Al principio le dicen que simplemente es una parte para los Reyes Magos, pero luego, al ver la cantidad de dinero, la mente de Alonso se corrompe cada vez más y lo que era un simple cobro se convierte en un asesinato. Entre risas y sonrisas, Alonso le pide a Jake que le dispare a Rogers, cosa que no iba a hacer, así que Alonso toma cartas en el asunto y le dispara en el pecho. La cosa es que tenían que inventar una historia que pareciera muy real, por lo que debían fingir un disparo por parte de Rogers a Jeff, y en eso alguno del equipo le dispara a Rogers, y pues todos deciden que sería Jake el que le disparó. Obviamente no quiere que las cosas sean así, y tras amenazas de Alonso, logra quitarle el arma y apuntarle a la cara. La policía cada vez está más cerca y tras manipularlo una vez más, Alonso logra salvarse y continuar el plan tal y como lo había planeado. Todo estaba calculado, los lugares a los que fueron, la droga que le dio a Jake para incriminarlo en caso de, y muchas cosas más que has visto hasta ahora. Alonso es simplemente una rata con una mente muy brillante que no tiene lealtad hacia nada ni nadie. Yeah, just make sure that bathtub is clean. Al quedar todos como unos héroes ante las autoridades, Jake decide no seguir con eso. Alonso lo manipula diciéndole que es especial y que Rogers era una rata más que vendía drogas. Aparte le ofrece dinero que obviamente no iba a recibir, pero al final logra convencerlo de que ese es el camino correcto y que hay que ensuciarse un poco para adquirir experiencia, cosa que no es así. Luego de esto, Jake acompaña a Alonso a entregar algunas cosas a la familia de un soplón que tiene Alonso en el chino. Al entrar a la casa y entregar el dinero y las cosas, Alonso entra al baño y Jake se queda con los sureños. Pero tras invitarlo a jugar, intimidarlo y pedirle su pistola a modo de juego, se pasa el tiempo y no hay rastro de Alonso, obviamente porque lo dejó ahí para que lo mataran, por lo que Smiley, sabiendo la rata que es Alonso, le cuenta a Jake lo del trato con los rusos, pero pues Alonso les pagó para que hicieran el trabajo sucio, por eso lo de la tina limpia.
Al golpearlo, subirlo y apuntarle con una escopeta, los muchachos encuentran la billetera de la niña que Jake había salvado anteriormente en el callejón, pero contando con mucha suerte, esa niña era prima de Smiley, por lo que decide llamarla para confirmar si efectivamente fue él quien la salvó de los indigentes, y tras esperar un momento y confirmar que si era él, Smiley decide perdonarle la vida y dejarlo ir, dejando en claro que valen mucho más las intenciones de ser un buen hombre a ser un corrupto. Por lo tanto, Jake, habiendo pasado por tanto ese mismo día, decide ir tras Alonso y hacer lo correcto al menos una vez. Al llegar al barrio y enfrentarse a algunos de ahí, curiosamente lo dejan pasar sin problemas. Al llegar a la casa, el hijo de Alonso le abre y sin pensarlo, Jake le apunta a Alonso con su arma, diciéndole que deje el dinero y le entregue todas las armas que tiene. Y pues al ser un novato, Alonso logra distraerlo y coger una escopeta debajo de su cama. Y tras algunos disparos y tensiones por el niño, Alonso logra escaparse con el dinero. Jake va detrás de él y tras golpearse y quedar muy herido, logra detenerlo y confrontarlo en mitad del barrio. En un intento de poner a la multitud de su lado, Alonso ofrece dinero a quien mate a Jake, pero el desprecio de ellos por ser tratados como matones sin honor les impide interferir. Por lo tanto, Jake y Alonso se involucran en una batalla de ideologías y la multitud reconoce que Jake es un buen policía que intenta hacer lo correcto contra un hombre conocido por abusar de su poder y autoridad para su propio beneficio. You want to go to jail? You want to go home? Un hombre de la multitud le apunta a Alonso el tiempo suficiente para que Jake se vaya con el dinero que planea presentar como evidencia contra Alonso. Desconcertado porque su barrio le dio la espalda, Alonso lanza amenazas a todos pero simplemente es ignorado, mientras Jake se va con el dinero. Y más tarde, Alonso huye para salvar su vida al aeropuerto de Los Ángeles, pero su auto es interceptado por los rusos, quienes lo emboscan y lo acribillan a balazos. Jake regresa a su casa mientras las noticias transmiten la muerte de Alonso, lo que inquietantemente refleja las amenazas que le había dicho Alonso a Jake si no cooperaba. A Los Angeles Police Department narcotics officer was killed today, serving a high-risk warrant near LAX. An LAPD spokesperson said the officer is survived by his wife and infant child. Hablar de Alonso Harris es hablar de uno de los personajes más icónicos que se ha visto en el cine policial, y eso es en gran parte por la brutal interpretación de Denzel Washington. O sea, el tipo se roba cada escena, literalmente. Desde que aparece en pantalla sientes que él tiene el control de todo, como si fuera el rey de las calles, y ese es el carisma lo que hace que el personaje sea tan potente. Alonso es un detective corrupto, pero no es el típico malo que ves venir desde lejos. Lo que lo hace tan impactante es que es encantador, te ríes con él, te impresionas de su seguridad, su inteligencia y hasta por momentos te hace pensar, oye, igual este tipo sabe lo que hace, igual es así porque la calle es tan dura y hay que ser más duro todavía. Ese es el truco de Denzel, te envuelve. Hay una escena al principio, cuando están en el coche con Jake, que solo con su mirada y su tono ya te dice, aquí mando yo, tú estás en mi juego, pero lo hace con tanta naturalidad que no se siente sobreactuado ni cliché. La frase mítica, King Kong ain't got shit on me. Cuando grita esto en el clímax de la película, ya es historia del cine, porque ahí ya ves a Alonso desesperado, perdiendo el control, pero todavía actuando como si nada pudiera tocarlo, como si él fuera invencible, y ese contraste entre su poder y su caída es increíble. Además, lo que Denzel hace también es que no solo ves el villano, ves un tipo que se cree el héroe de su propia historia. Él piensa que está por encima del sistema, que todo lo que hace es necesario para sobrevivir, y esa convicción es lo que lo hace tan real, porque no es solo malo por ser malo, es un producto de su entorno, de la corrupción, del poder, de esa jungla que son las calles de Los Ángeles. Por eso cuando ves la película por segunda vez notas todos esos detalles, cómo manipula a Jake desde el primer minuto, cómo tiene todo fríamente calculado y cómo se apoya en su reputación en el barrio, pero al final cuando lo necesitan de verdad todo lo dejan solo. Denzel le mete una mezcla perfecta de gángster, peligro y humanidad, por momentos se cae bien y eso es lo que lo hace más aterrador aún. Te hace simpatizar con un tipo que es capaz de venderte por un par de dólares, por eso le dieron el Oscar, no fue casualidad. ¿Qué te parece? ¿Tú también sentiste esa mezcla de admiración y miedo por él? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan los villanos como este, te recomiendo ver ese video. Villanos con aura. Así que después de ver más de 500 horas en películas